Recordemos algunas cosas que ustedes ya saben mejor que yo, qué es la artritis, qué tan frecuente es, a quién afecta la artritis, qué factores se asocian con la artritis, cómo ocurre la artritis, en qué se diferencia la artritis de otras formas de artritis, cuál es la causa de la artritis, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son unas preguntas que a grosso modo vamos a tratar de ir solucionando en estas 2 horas de conferencia. Son 2 horas, ¿no, Felipe? 2 horas de conferencia que me ha dado. Bien, recordemos entonces, no me cansaré de decirlo, de reiterarlo, de insistirlo, no olvidemos que es una enfermedad sistémica que desafortunadamente, porque eso causa a veces que nos seamos un poco ligeros en el manejo de esta enfermedad, se quedó con el nombre solamente de artritis, haciendo evocación a esa inflamación de la articulación, pero siempre debemos recordar que es una enfermedad sistémica. Básicamente esta diapositiva la dejo ahí para que recordemos la diferencia con otra enfermedad con la cual se confunde mucho, que es la osteoartrosis, también llamada osteoartritis. Ven ustedes a mano derecha una articulación normal, ¿sí? Lo blanco sería el cartílago y lo azulito digamos que sería la membrana sinovial, igual que la parte roja. En la artrosis que hay una disminución del espacio articular. Hagan de cuenta que este salón es una gran articulación, ¿sí? Todo este salón es una gran articulación. El piso y el techo son los cartílagos. Las paredes y el tapete serían la membrana sinovial. Cuando hay una artrosis, lo que se nos daña es el piso y el techo. Se cierra, se disminuye el espacio articular. En la artritis se nos va a inflamar el resto. Se inflama lo que recubre todo ese espacio, las paredes y el tapete, digámoslo así, que sería la membrana sinovial, y eso con el tiempo va dañando la articulación, que es más o menos lo que ustedes ven, lo que ustedes ven aquí en esta partecita. Ok. Es una enfermedad relativamente más frecuente de lo que pensamos. Hace poco me decía una paciente en Medellín, ay doctor, es que ¿cómo es la vida? Ahora la gente sufre más de artritis. Yo creo que lo que pasa es que ahora la diagnosticamos más. Somos más precisos en el diagnóstico. La gente consulta mucho más al médico por este tipo de enfermedades. Y es una enfermedad que está presente en todas partes del mundo. En todas partes hay artritis. No existe una población del mundo donde haya, o mejor, donde se hayan librado o no padezcan las personas de artritis. Esta es una tabla no para que ustedes se la aprendan ni mucho menos, si es que yo pongo para acordarme, donde ustedes ven diferentes prevalencias e incidencias. Son datos estadísticos que nos hablan de cuánta gente nueva aparece por año y cuánta gente sufre por cada 100.000 habitantes de esta enfermedad. En términos generales, ¿cuánta población hay con artritis? De cada 1.000 personas que cogemos de la población colombiana, aproximadamente 15 de ellas pueden llegar a tener artritis reumatoidea. Más o menos entre 1 y 2 personas por cada 100 habitantes. Es el promedio, es el promedio. En algunas partes del mundo, como unas tribus indígenas en Estados Unidos, tiene una prevalencia mucho mayor, hasta de 9 o 10 personas por cada 100 habitantes. Quiere decir que de cada 1.000 habitantes de esa tribu indígena, 100 pueden tener artritis. Lo importante no es el dato, lo importante es que sepamos que es una enfermedad que afecta a todas las poblaciones del mundo, ricos, pobres, países desarrollados, países subdesarrollados, países tropicales, de todas partes del mundo va a haber pacientes con artritis. ¿A quién va a afectar? A cualquier persona. Cualquier persona puede sufrir de artritis reumatoidea. Contrario a lo que la gente dice, ah, claro, es que le dio artritis porque es que mi abuelita está viejita. ¿Sí? Pero, doctora, ¿a mí por qué me da artritis si soy una persona joven? Por eso es que le da artritis. La artritis realmente es una enfermedad de personas jóvenes, así como nosotros, todos nosotros. El término de juventud es una cosa relativa, ¿no? Con el tiempo. Cuando uno tiene 15 años, 20 años es viejo, ¿cierto? Cuando tiene 25, 30 años es joven, pero y así poco a poco, entonces uno siempre se va sintiendo joven. Bueno, lo importante es que es una enfermedad que afecta más a personas jóvenes que a las personas mayores. Obviamente puede haber artritis a cualquier edad, pero lo usual, lo frecuente es que se inicie en periodos de edad media o adulto joven, o es realmente menos frecuente por encima de los 40, 50 años.
Las mujeres, por cuestiones que tienen que ver mucho con las hormonas, tienen un poco más de frecuencia de padecer artritis. Más o menos hay hay un hombre por cada 3 mujeres que sufren la enfermedad. ¿Qué factores influyen en que se produzca la artritis? Entonces hay factores genéticos, factores que tienen que ver con la edad, el género, el tabaquismo, factores socioeconómicos, el posible papel de algunos agentes infecciosos, factores hormonales, y sigue siendo controvertido el papel que pueda tener la dieta. En cuanto a la relación en edad y género, lo que les mencionaba, edad de presentación usual, 30 a 50 años, usualmente un hombre por cada 3 mujeres. El tabaquismo es hoy por hoy el factor de riesgo más importante, más conocido y que no tiene ninguna discusión su efecto deleterio, es decir, el empeorar el pronóstico y el desarrollo de la enfermedad. Se ha mostrado cómo todo en la vida tiene riesgos. El doctor Paul, alguna vez, en la charla anterior, después de que ustedes lo aplaudieron vigorosamente, que todos sentimos envidia y dijimos, no lo vamos a volver a invitar, nunca más. Les decía que ir a trabajar tiene beneficios y tiene riesgos. La artritis, como todas las enfermedades, tiene cosas que la pueden favorecer, es decir, que nos pueden poner en más riesgo de padecerla. El tabaquismo es, sin lugar a dudas, uno de los factores, sino el más importante conocido en este momento. Y se ha demostrado que el tabaquismo no solamente en cuanto a la cantidad de cigarrillos que ustedes se fumen diariamente. ¿Quiénes de aquí fuman? Sin vergüenzas, pero bueno, no importa. Se ha demostrado que a mayor cantidad de tiempo que yo fume, mayor es el riesgo de desarrollar una artritis y de que mi enfermedad tenga más mal pronóstico, que sea más difícil de controlar. Si cogemos 2 grupos de personas, y esto se ha hecho en gemelos que por cuestiones de la vida se van a vivir a sitios diferentes, ¿sí? Son 2 gemelos, uno, la mamá los adoptó, la mamá se murió, en fin, lo que sea. Los niños tuvieron que irse a vivir a sitios muy diferentes, nunca se vieron, nunca se conocieron y vivieron estilos de vida diferentes. Uno se volvió tipo juicioso, trabajador, se acostaba temprano, no fumaba, como yo, y otro se volvió como el doctor Méndez, toma tragos, sinvergüenza, fumador, mujeriego, ¿sí? Y después de un tiempo se pusieron a mirar qué nos pasaba con este tipo de enfermedades a los gemelos de esa forma. Y se demostró que el solamente hecho de fumar hacía que los gemelos que se volvían como el doctor Méndez, fumador y todo eso, tenían 3 veces más frecuencia de artritis que los que se volvían juiciosos como yo, ¿sí? Pero si además de eso era un tabaquismo pesado, entendiéndose tabaquismo pesado por más de un medio paquete, no hay una cifra mágica, pero digamos un paquete diario, ¿sí? La posibilidad era 13 veces mayor de tener artritis. Entonces cuando uno les dice a los pacientes que dejen de fumar, no es por fregarles con J la vida, es porque se ha demostrado que eso les va a favorecer no solamente desde el punto de vista cardiovascular, pulmonar, disminución de enfermedades asociadas al cigarrillo, sino, para nuestro interés, disminución de la gravedad y la progresión de la enfermedad. Pero bueno, dejemos el cigarrillo tranquilo, que disfruten su cigarrillo. Yo lo confieso, a veces me fumo un cigarrillo en forma muy esporádica, pero lejos de ser un fumador pesado. Las infecciones. Durante mucho tiempo se ha tratado de establecer, acuérdense que ese ejército que tenemos, de la que mencionó la doctora Monique, ese ejército que tenemos en nuestro organismo, que es nuestro sistema inmune, él nos va a defender de virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera, etcétera. De lo único que no nos defiende es de la pobreza y de las decepciones amorosas. De resto nos protege casi de todo. Se ha mostrado alguna relación entre algunas infecciones y la posibilidad en un futuro de desarrollar la enfermedad.
algunos virus como la rubéola, el Epstein-Barr y otro tipo de virus menos frecuentes, pareciera tener algún tipo de relación. Sin embargo, son solamente situaciones que pudieran favorecer la enfermedad, pero que hoy por hoy no son contundentes en la forma en que pueden generar enfermedad, es decir, pueden tener alguna asociación. El uso de anticonceptivos. Las mujeres, la razón por la cual tienen una mayor prevalencia e incidencia de artritis es porque los estrógenos, que son las hormonas que las hacen lindas, ¿sí?, que las hacen así como son, tienen cierto papel en ciertas estructuras de la articulación que pueden favorecer fenómenos inflamatorios. Por esa razón, las mujeres tienen mucha más frecuencia de enfermedades autoinmunes, todas en general, la artritis no escapa de ellas, y el uso de anticonceptivos pareciera favorecer también la presencia de estas enfermedades. Algunas cosas parecieran proteger de este tipo de situaciones, de este tipo de enfermedades, como la lactancia. Se ha visto en estudios que grupos de mujeres lactantes con artritis por periodos de menos de 3 meses tienen un riesgo de desarrollar la enfermedad, digamos, de 1. O sea, es igual si lactan o no lactan. Pero cuando la lactancia es cercana a los 2 años, la incidencia de artritis en ese grupo de mujeres disminuye a la mitad. Eso tiene muchas explicaciones. Una de ellas es que cuando las mujeres están lactando, las hormonas en su organismo tienen unos niveles diferentes. Entonces, esa es una de las cosas que puede tener que ver en esto. Factores dietarios. La dieta sigue siendo muy controvertida. ¿Quién ha oído hablar de la dieta mediterránea? Eso, todo el mundo, uno se imagina, uy, rico, mediterráneo, marecito, ¿cierto? Aceitunas, aceite de oliva, quesitos. Y la hablan como una dieta mágica y eso es lo mejor que hay. Lo que pasa es que este tipo de dietas son bastante ricas en omega 3, ¿sí?, que son unas sustancias que pareciera tener algún efecto protector, entre comillas, para ciertas enfermedades, pero la evidencia no es contundente. Al igual que es el consumo alto de carnes rojas, tampoco tiene mayor importancia en los pacientes con artritis reumatoidea, no así el consumo de café. Se ha demostrado, y esto es una cosa muy importante, que grandes consumidores de café, pero grandes hablan por encima de 6 tazas al día, tienen un riesgo relativo de padecer artritis mucho mayor que la población no consumidora de café. Y ese riesgo puede casi doblarse si además del tintico le echan su cigarrillito. Entonces, una cosa que hay que tener en mente cuando tenemos artritis es una dieta normal, balanceada, porque eso tiene algunas implicaciones aparentemente, evitar el cigarrillo y evitar el exceso de café. Y esta diapositiva lo que quiere mostrarles a ustedes, no pretendo que ustedes ni siquiera tomen nota, sino simplemente es para que ustedes vean la cantidad de situaciones o de implicados en el desarrollo de la artritis reumatoidea y cómo se entrelazan todos, o sea, cómo todos tienen que ver el uno con el otro. Haga de cuenta que esta es la mesa de diálogo en La Habana, ¿sí? Cada uno quiere decir algo, ¿sí? Cada uno tiene algo o cree que tiene algo que aportar y ponerlos de acuerdo es imposible. En la artritis reumatoidea, cada uno de estos tiene un papel en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo hacemos para frenar lo que cada uno tiene que decir en el desarrollo de la enfermedad? Este es uno de los problemas que tiene la artritis. Esta es solamente una imagen muy sencilla. Lo que quiero mostrarles a ustedes para que ustedes le lleven la cabecita es cuán difícil es tratar la artritis reumatoidea. Porque son demasiados los factores, demasiados los actores que tienen que ver en el desarrollo de la enfermedad. Y esta gráfica la tengo ahí porque quería mostrarles simplemente cómo en eso rojito que ustedes ven acá, es que a ustedes nadie les para bola, yo sí vengo hasta aquí a pararle. Todo ese rojito es, digamos, la membrana sinovial y es donde confluyen todos los
las células y todas las sustancias que van a producir la inflamación de articular, y es ahí mismo donde van a actuar muchos de los medicamentos llamados de terapia biológica, de las cuales el doctor Méndez posiblemente les hable en la siguiente charla. No sabemos si lo vamos a dejar dar la siguiente charla. Entonces, ¿cuál es la etiología? La etiología es qué es lo que causa la enfermedad. Realmente no lo sabemos. Conocemos mucho de cómo se produce. Después de que se empieza la enfermedad, cómo se desarrolla, pero aún no conocemos muy bien cuál es la etiología de la enfermedad. La parte genética es importante, pero yo lo voy a resumir en un ejemplo. Doctor, ¿la artritis es hereditaria? No, la artritis no es hereditaria. ¿Qué es hereditario? Hereditario es lo que mis padres tienen, que yo quiera o no quiera, me van a dejar a mí. En Colombia, por ejemplo, la ley obliga a que cuando usted se muere, sus bienes, usted lo quiera o no, le van a tocar a los hijos, a la esposa, en fin, pero sus hijos van a recibir lo que usted tenía. ¿Sí? Así usted no quiera. No es que yo no quiero dejarle nada a Paul fue un borracho, no importa. Él va a recibir su herencia. Eso es hereditario. La artritis no cumple esa condición. Mis padres pueden tener artritis y yo puedo ser una persona normal sin la enfermedad. Aunque yo preferiría evitar el uso de la palabra normal, porque tener artritis no es hacernos anormales, es hacernos simplemente poseedores de una enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en la artritis entonces y la parte genética? Existe una prevalencia familiar. ¿Qué significa eso? El papá de Falcao era un gran futbolista también que jugó hace unos 20 años, ¿cierto? Entonces, si mi papá es futbolista y todos los domingos se va para el estadio y entrena todos los días y yo soy el hijo, probablemente yo me incline a jugar ¿qué? Fútbol, ¿cierto? Si mi papá es abogado, mi mamá es abogada, se la pasan leyendo cosas de derecho, pues probablemente a mí me interese ¿qué? El derecho. Hay una prevalencia. Eso sí tiene que ver la artritis reumatoidea. Si mis padres tuvieron la enfermedad, es más o menos 8 veces más probable que yo padezca la enfermedad, pero no necesariamente la voy a tener. ¿De acuerdo? Les mencionaba que la infección no es la causa demostrada, pudiera algo tener, y eso tiene que ver con la confusión que puede tener nuestro sistema